Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Yo no sé cuántas oportunidades tú tal vez has dejado o has desaprovechado o simplemente se han ido. Pero mi pregunta esta noche es, ¿qué harías si Dios te diera otra oportunidad? ¿Sí? ¿Qué harías si Dios te diera otra oportunidad? Yo no sé en qué campo. Tengo la plena certeza que siempre que Dios nos da una palabra, que Dios nos pone algo en el corazón, Él sabe por qué lo hace, y yo tengo la plena certeza y la plena seguridad que esta palabra del Señor es para todos, pero específicamente para algunos que sé que en su corazón van a tener una revelación especial a través de esta palabra. Estuve este fin de semana compartiendo la palabra del Señor en una iglesia en Villavicencio. Y gracias al Señor por su respaldo. Dios me respaldó de una manera bien bonita. Pero algo que bendijo mucho mi corazón es que siempre que Dios pone en nuestro corazón una palabra, que Dios pone en nuestro corazón un sentir, que Dios nos habla de que hablemos y digamos cosas, Él sabe por qué lo hace. Y mientras estaba en el hotel, Dios me hablaba cosas que él quería que yo compartiera con las personas con las que yo estaba, y yo me resistía, pero finalmente en el momento que estaba ya con ellos, no me resistía más y compartía lo que Dios me ponía en el corazón, y fue bien interesante ver cómo definitivamente era lo que Dios quería que se hablara y que se revelara en ese momento y en ese tiempo específico. Así es de que yo tengo la plena certeza en mi corazón que esta palabra del Señor va a bendecir, si no a todos, y sé que a todos de alguna manera lo hará, pero van a haber corazones especiales, específicos, en los que esta palabra va a ser muy, muy significativa, de una manera revelacional bien especial. ¿Cuántos aquí vieron alguna vez, porque si no la han visto, tarea? ¿Cuántos vieron la película Click? A ver, los que vieron la película Click, así se llama, Click. Sí, Click. ¿Quiénes? Levanten la mano otra vez, qué pena. Bueno, los que ya la vieron. Los que no han visto, entonces tarea. Se va a conseguir la película Click y la va a ver. ¿Sí? ¿Sí? Básicamente esta película es una película secular, sí, es una película secular, pero tiene un mensaje desafiante. Básicamente, no quiero dañarle la película a los que no la han visto, pero en términos generales les resumo que simplemente esa película muestra lo que una persona que entiende realmente lo que vale una nueva oportunidad hace cuando Dios le da una nueva oportunidad. Básicamente eso es lo que dice esa película, cómo un hombre ha desaprovechado completamente las oportunidades que Dios le ha dado en la vida, que de hecho son muy bonitas en esa película, muy bonitas, pero él las desaprovecha, pero en un momento determinado Dios a él le da una nueva oportunidad, y es ver
de alguna manera cómo una persona que realmente está arrepentida, como una persona que realmente valora una oportunidad en la vida, la sabe aprovechar. Amén. Y de eso vamos a hablar en esta noche, otra oportunidad. Acabamos de leer Jonás. Es un libro que usted puede extraer del libro de Jonás muchísimas aplicaciones bíblicas. Hay muchísimos mensajes de Dios en el libro de Jonás. Yo cada vez que me acerco al libro de Jonás, de hecho es un libro tan cortico, pero cada vez que yo me acerco al libro de Jonás encuentro una revelación nueva, una revelación fresca. Amén. Y pues dice la palabra que la primera oportunidad que Jonás tuvo fue un momento cuando dice el texto: vino palabra de Jehová a Jonás diciendo. Y la palabra específica era levántate. Diga conmigo, levántate. La palabra específica era esa, levántate. ¿Y para qué se tenía que levantar? Dice que Jonás se tenía que levantar e irse a coger un barco. No había otra, era un barco el que tenía que coger para ir a Nínive y decirle a todos los ninivitas que se arrepintieran de su mal camino, porque si no el Señor los iba a raer de sobre la tierra, los iba a borrar de la tierra. Esa fue la primera oportunidad que Dios le dio a Jonás. Ahora, ¿quién habló? ¿Quién habló? No fue una persona, no fue el vecino, no. ¿Quién vino a darle palabra a Jonás? Dios. Dios vino a decirle a Jonás cuál era su plan, cuál era su propósito. Miren, hermanos, uno de los grandes pecados, uno de los grandes y graves pecados del cristiano, usted siempre me escuchará a mí insistir con lo mismo, ¿sí? Hay pecados de impíos y hay pecados de cristianos, ¿sí? No es que los cristianos no tengamos pecados ahora. Lo que pasa es que los pecados de los cristianos consagrados a Dios ahora son diferentes y están en un nivel diferente, en una dimensión diferente. Si ya usted es cristiano de verdad, entonces ya usted no tiene pecados de impío. Se espera que si usted ya es cristiano de verdad, entonces usted ya no sea adúltero, ya usted no sea borracho, como 50,000 veces le he dicho a ustedes acá. Ya usted no andará por allá en rumbas y por allá, sí, en cosas que hacen los impíos. Ya usted no andará por allá en torcidos, en cosas que no agradan a Dios. Se espera que un verdadero cristiano ya no tenga esos pecados. Si de pronto usted dice, ay, yo sí los tengo todavía, entonces acepte a Cristo en su corazón, arrepiéntase, porque usted no ha nacido de nuevo, ¿sí? Pero cuando usted ya se compromete con Dios y deja esos pecados del mundo, esos pecados de impíos, usted entra a otra dimensión de pecados, que son los pecados de los cristianos. Y uno de los pecados de los cristianos, después del de la oración, ¿sí? Pecado número 1 grave del cristiano: no orar, ¿sí? Después de ese gran pecado del cristiano, un segundo pecado gravísimo también es abortar el plan de Dios. ¿Cuál es ese gran pecado? Abortar el plan de Dios. La iglesia cristiana no apoya el aborto físico, pero el aborto espiritual se da todo el tiempo en la iglesia. ¿Escuchó eso? El aborto espiritual todo el tiempo se da en la congregación, todo el tiempo se da en la iglesia. Los adultos abortan el plan de Dios, los jóvenes abortan el plan de Dios, los jovencitos abortan el plan de Dios, aún los mismos niños abortan el plan de Dios. Dios, y bueno, enlacemos eso un poquitico con lo que dijimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que a la semana pasada dijimos que Dios a todos nos sacó de dónde? Del anonimato. ¿Para qué? Para que fuéramos estrellas de Dios. Amén. Todos venimos del anonimato. Los más insignificantes de todo el pueblo éramos nosotros sin Cristo,
pero el Señor nos toma para hacernos famosos, nos toma para mostrarnos su gloria, nos toma para cumplir sus propósitos santos. Y ese es el gran propósito de Dios. ¿Para quién? Para todos. Pero el pueblo de Dios tiene una tendencia muy alta a abortar el plan de Dios. Es más, voy a sonar como trágico con lo que voy a decir, pero un muy poco porcentaje del pueblo de Dios realmente hace nacer el plan de Dios en su vida. En un 80 y 90% los cristianos abortan el plan de Dios. ¿Sí? Algunos simplemente por ahí van desprevenidos por la vida espiritual y no se dan cuenta de las cáscaras y de las trampas del diablo y pum, se caen y pum, espiritualmente matan el plan de Dios. Pero hay otros que conscientemente lo golpean, conscientemente dicen: yo no quiero ese muchachito, y hacen todo lo posible por matar el sueño de Dios y el plan de Dios en su vientre, en su espíritu, en su corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Y no me voy a detener más ahí porque me quiero concentrar en nuestro tema, que se llama ¿cuál? La segunda oportunidad. Entonces, en este caso Jonás, diga conmigo, Jonás sí se levantó. Ahora, el cristiano hay veces cuando Dios dice levántate, el cristiano sí hay veces se levanta, pero el problema es ¿para qué se levanta? Jonás enérgicamente, mire que Dios no le dijo a Jonás, Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive. Y no fue que Jonás dijo: no, hoy tengo pereza, hoy no, hasta mediodía, hoy no me levanto, hoy no, qué pereza, hoy no quiero levantarme por lo que... No, ¿sabe qué hizo Jonás? Se levantó, y creo yo tal vez hasta más temprano que de costumbre, pero se levantó para huir de la presencia de Dios. Y cuando uno huye de la presencia de Dios, cuando uno se va en contravía del plan de Dios, está matando, está abortando el plan de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. La palabra de Dios para Jonás no era el hijo de Jonás, no era el sueño de Jonás, no era el deseo de Jonás, era el hijo, era el sueño y el deseo ¿de quién? De Dios. Y Dios quería usar un instrumento. Se supone que los profetas son los que deben portar la palabra de Dios. Entonces, ¿Dios a quién le habló? ¿A quién le habló Dios? Pues a un profeta. ¿Por qué? Porque son los profetas los que llevan el mensaje, son los profetas los que hablan. Dios no le habla a un pastor, aunque Dios le habla a los pastores también. Si Dios quiere cambiarle el corazón a alguien, quiere hacer una cirugía de corazón abierto, Dios no va a llamar a un zapatero, Dios no le va a hablar a un zapatero. ¿Dios a quién va a hablarle? A un cirujano. ¿Sí me está entendiendo? Y por ende Dios fue y habló a su profeta, que fuera precisamente el profeta. No habló al sacerdote, habló al profeta: ve a Nínive y diles que se arrepientan o yo los voy a acabar. Pero Jonás se levantó y premeditadamente decidió huir de la presencia de Dios. Y al huir de la presencia de Dios, él era asesinando el plan de Dios. Diga conmigo: la desobediencia mata el plan de Dios. ¿Sí? Y bueno, yo siempre he dicho, qué tontería huir de la presencia de Dios, ¿no? Qué tontería huir de la presencia de Dios. El salmista en el Salmo 139, veámoslo por un momentico. Salmo 139, verso 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí,
allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es tontería huir de la presencia de Dios. ¿Quiere que les cuente algo? Anoche en las noticias dijeron que unos hinchas de Millonarios mataron a un muchacho hincha del Nacional, o sea, a dos, ¿cierto? Bueno, ¿quieren saber? Uno de esos muchachos era hijo de una hermana de una de nuestras iglesias que estaba en una rebeldía impresionante. El que mataron ahí en el Ricaute, hijo de una hermana de una de nuestras iglesias que andaba en una rebeldía, ¿sí?, impresionante. Tal vez ese muchacho estaba huyendo de la presencia de Dios. No sé. Entonces es tontería huir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando hacemos eso y Dios quiere sacar su muchachito adelante, ¿cuál era el muchachito de Dios aquí? Pues hombre, que los ninivitas se salvaran, que se arrepintieran. Y entonces dice que Jehová hizo levantar un gran un gran viento, y Jehová dice que Jehová tenía preparado un gran pez que se comiera. Bueno, un viento que lograra sacar a Jonás del barco, ¿sí? Y luego un pez preparado para que se comiera a Jonás, ¿sí? A diferencia de otros hombres de Dios en la Biblia, Génesis 22, recordemos un momentico ese pasaje. Génesis 22, el verso número 3, dice, bueno, desde el 22 para que, aunque la historia es bien conocida: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3 dice: y Abraham, ¿qué? ¿Se levantó qué? Sí, muy de mañana. Mire, es que pasan cosas paradójicas. En este caso, Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Dios. Hay otros que cuando Dios les habla y les dice levántese, entonces no se levantan y se quedan hasta mediodía o hasta la tarde. Estoy hablando simbólicamente. Se quedan ahí, simplemente porque no quieren entender o no quieren obedecer la palabra de Dios. Pero en este caso dice el texto y aclara que Abraham se levantó, ¿qué? Muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo sus dos siervos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Yo siempre he dicho como padre, si a mí Dios me dice que sacrifique a Juan Carlos este domingo allá al Monserrate, ¿sí?, yo me levanto por allá a las 4 de la tarde, o tal vez no me levanto ese día y me quedo yo no sé cuántos días en cama a ver si Dios cambia, ¿sí?, la petición. Pero es impresionante cómo Abraham, ¿qué hizo? Dice que se levantó muy de mañana, o sea, más temprano que todos los días. ¿Para qué? Para obedecer la voz de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Diríamos entonces que Jonás perdió su primera oportunidad. ¿Y dónde terminó Jonás después de la primera oportunidad de Dios? ¿Sí? Pudo haber terminado, después de esa primera oportunidad de Dios, pudo haber terminado como un rey. Pudo haber terminado, la historia diría otra cosa, ¿sí? Diría: y Jehová habló a Jonás: ve a Nínive y dile a ese pueblo que se arrepienta. Y la historia diría: y Jonás se levantó y obedeció y cogió el barco y se fue a Nínive y les predicó, y todo el mundo se arrepintió, y gloria a Dios, el plan de Dios se cumplió. Eso debería decir el pasaje. Pero el pasaje termina diciendo
que Jonás terminó en el vientre de un pez. Entre otras cosas, un pez preparado por Dios, no por el diablo. Como hay veces nosotros creemos que todo lo que nos pasa, que todo lo que nos sucede, eso es obra del diablo, cuando muchas veces no es obra del diablo, sino tal vez obra de Dios mismo, que prepara circunstancias para que nosotros entendamos su voz. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Antes de pasar a la segunda oportunidad, entonces yo le pregunto, le voy a pedir un favor. Yo no sé en qué campo, y voy a pedirle qué pena, hermano, pararlo allá de su comodidad. Venga, por favor. Y quiero que mientras usted, un momentico, yo quiero que usted haga un ejercicio. Pero prométame que lo va a hacer de corazón. Lo va a bendecir a usted más que a mí. A mí me va a alegrar y me va a bendecir que usted lo haga, pero sobre todo lo va a bendecir a usted. Y es que usted traiga a memoria qué le ha dicho el Señor los últimos tiempos, pero que usted no ha oído y ha perdido esa oportunidad. ¿Qué te dijo el Señor que tú no obedeciste y dejaste pasar esa oportunidad? Pero tráigala por favor a memoria. Cuando el Señor le dijo esto, aquello, también lo otro. ¿Qué te ha dicho el Señor? Pero la característica es que eso que Dios le ha dicho, usted no lo ha obedecido y lo ha dejado pasar por alto. ¿Sí? Lo ha dejado pasar por alto. Vas a pensar en eso. Vas a pensar en eso. Por un momentico. Todo el mundo está pensando en eso que Dios le dijo un día, así como a Jonás. Eso que Dios le dijo un día, así como a Jonás, pero que de pronto tú lo dejaste pasar. Te dio miedo. Como Jonás no querías que Dios perdonara a los ninivitas. Se te pasó. Fuiste débil. No sé cuál sería la razón por la que dejaste pasar esa oportunidad, por la que dejaste ir esa oportunidad. Pero yo te pido que por favor recuerdes lo que Dios te dijo. Tal vez Dios te dijo: a partir de tal día te vas a consagrar a mí y yo te voy a levantar y te voy a bendecir y te voy a dar esto, te voy a dar aquello. Y tú dejaste pasar esa oportunidad. Yo no sé, la verdad, sé que Dios está hablando a tu corazón. Sé que Dios está hablando a tu vida. Pero tú tienes que traer a memoria en esta noche lo que Dios te dijo, lo que Dios te habló. ¿Cuándo fue que el Señor te dijo levántate? ¿Cuándo fue que el Señor te dijo levántate? Vino palabra de Jehová a Pedro, vino palabra de Jehová a Marta, vino palabra de Jehová a Martín, vino palabra de Jehová, ponga su nombre. ¿Cuándo fue que la palabra de Dios, cuándo fue que la palabra del Señor vino a tu corazón, vino a tu mente y el Señor te dijo haz esto o haz aquello o haz lo otro o también aquello? ¿Cuándo fue que el Señor te habló? ¿Qué te habló el Señor? ¿Qué te dijo el Señor? Y ahora, abra sus ojitos. ¿Cuántos identificaron la voz de Dios? A ver, levanten la mano los que identificaron la voz de Dios. Yo sé que Dios lo está haciendo. Amén. Esa oportunidad ya se fue. Yo no sé si estás todavía en el pez o ya saliste. Yo no sé si el Señor ya dio la orden para que salieras del pez. Pero ahí es donde viene la palabra que Dios te dice, teniendo en cuenta lo que ya trajiste a mente en esta noche. Entonces voy a mi segundo punto, que es la segunda oportunidad. ¿Cuántos quieren una segunda oportunidad? No olvides lo que trajiste a mente, por favor. No olvides lo que ya Dios te dijo. Dios esta noche no te va a decir nada nuevo. Dios esta noche no te va a hablar nada que tú no hayas oído. Dios esta noche te va a decir exactamente lo mismo que ya te ha dicho, pero que tú no has obedecido. Y entonces el capítulo número 3 de Jonás
Dios es así, hermanos. Dios es así. Dice Jonás 3, vino palabra de Jehová, ¿por qué? Por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué dice el verso número 3? Y se levantó Jonás y fue a Nínive. ¿Cómo dice? ¿Cómo decía la primera vez? ¿Para qué se levantó Jonás la primera vez? Dice, para huir de la presencia de Dios. ¿Para qué se está levantando Jonás ahorita? Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para ser conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vino palabra de Jehová por segunda vez. Y dice la Biblia, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasó? El plan de Dios se cumplió. El plan de Dios se cumplió, porque dice la palabra, verso número 10, dice, y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y que dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vio Dios que hicieron y se arrepintió del mal. En otras palabras, se cumplió el plan perfecto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál era el plan perfecto de Dios? Hacer que los ninivitas se arrepintieran para que Él los perdonara. Y se cumplió. Colóquese en pie por un momentico. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha esto. Pero las oportunidades de Dios no siempre estarán. ¿Escuchó eso? Las oportunidades de Dios no siempre estarán. En la época de Noé, Dios le dio, en la época de Noé, Dios le dio a ese pueblo 120 años de oportunidades. ¿Cuántas oportunidades? 120 años de oportunidades. Y ellos no las aceptaron. Pero un día, dice la Biblia, que Dios mismo cerró la puerta del arca. Y cuando ellos quisieron aprovechar la oportunidad, ya no había oportunidad. Dios es tardo para la ira y grande. Dios también es un Dios que cierra puertas. Dios también es un Dios que tiene límites. Dios también es un Dios que cuando dice ya no más, es ya no más. Amén. Algunas veces dice ya no más en muy poco tiempo. Otras veces se demora 120 años. Pero llega un momento donde Dios cierra la llave. Llega un momento donde Dios cierra la puerta. Entonces Dios sí es un Dios de oportunidades. Por eso hay veces jugamos con las oportunidades de Dios. Por eso hay veces menospreciamos las oportunidades de Dios. Pero que Dios sea un Dios de oportunidades, que Dios sea un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, no dice que un día las oportunidades de Dios se acaben. Y estoy completamente seguro que este muchacho que murió por estas hinchas estos días, ese hijo de una de nuestras hermanas de la iglesia, estoy completamente seguro que ese muchacho tuvo muchísimas oportunidades. Y tal me parece estar escuchando la voz de la mamá gritándole cosas, diciéndole cosas. Mi hijo, vamos a la iglesia. Mi hijo, sálgase de esas barras bravas. Mi hijo, mire que esto, mire que Dios te ama, mire que esto, mira que lo otro. Y él nunca quiso escuchar. Y Dios dijo, ya no más. Porque Dios también dice, ya no más. Entonces, mis amados hermanos, les pregunto, usted ya recordó lo que Dios le dijo y que usted no obedeció. Mi pregunta es, ¿qué harás esta vez? ¿Qué harás esta vez con la voz de Dios? Y aquí es donde yo digo, mire, yo sé que Dios le está hablando a toda la iglesia,
Pero por favor mantenga sus ojitos cerrados. Yo sé que Dios le está hablando a toda la iglesia, pero yo sé que hoy Dios está hablando específicamente a algunos en esta noche. Esta palabra es específica. Esta palabra es radical. Esta palabra, y yo no sé, mi hermano, yo no sé, pero escuche lo que te voy a decir. Yo no sé si esta sea para ti la última oportunidad de Dios. Yo no sé si esta sea para ti la última oportunidad de Dios. Abra sus ojitos. Yo estaba en un funeral hace unos días. Prediqué un sermón en un funeral. Cuando se terminó el funeral, vino un primo del muchacho que íbamos a enterrar. Y el muchacho me abrazó. Me dijo: pastor, yo ya no quiero más. Yo quiero ahora sí consagrarme a Dios. Yo ya ahora sí quiero convertirme a Dios de verdad. ¿Qué tengo que hacer? Yo necesito hacer algo. Y yo le dije: mire, el próximo sábado a las 2 de la tarde hay curso para bautismos en la iglesia, porque el domingo hay bautismos. Lo espero, hermano, y bautícese ya. Llegó el día sábado y él no llegó. Llegó el día domingo y él no llegó. Días después llegó la noticia: también lo mataron a él. Y eso no fue hace 30 años, no, le estoy hablando de hace recientes meses. Recientes meses que yo hablé con ese muchacho, lo abracé y le dije: hermano, sí, ya. Y me acuerdo que le dije: es que usted ha sido rebelde, usted no ha sabido escuchar la voz de Dios. Ya es tiempo, mi hermano, ya es tiempo. Y él me dijo: sí, pero nunca hizo nada. Y días después lo tenía yo aquí, enterrándolo también a él. Y prediqué un sermón ese día y hablé de eso. Y hablé de la bienaventuranza, de no andar en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores. Hablé de la bienaventuranza de ser un verdadero hijo de Dios, de andar en el camino recto. Yo no sé, mi hermano, ahora sí, cierra tus ojitos. Y yo no sé, yo no sé, yo hay veces Dios me lleva a hacer cosas que no siempre quiero hacer. Y yo no sé si las personas para las que esta palabra fue específica, yo no sé si quieren venir aquí al frente, porque yo quiero orar por ustedes.